Bien, continuando con el neurodesarrollo que veníamos de la clase previa, en el lactante del segundo trimestre vamos a observar que el niño puede estar mucho más atento a todos los estímulos del medio externo. Puede, digamos, buscar las fuentes sonoras, identificar distintas calidades de sonido. Él a su vez va a haber evolucionado de un juego en donde la emisión de sonidos tenía que ver con sonidos guturales, en donde el lactante estaba explorando todo su aparato bucofonador, el ajo, por ejemplo, a otro tipo de sonidos que tienen que ver con una mayor intencionalidad de comunicación. Si bien todavía no hay una clara intención de comunicación, vamos camino a eso. A nivel motor, habíamos observado de que el niño en el primer trimestre se podía ver su mano. Entonces, bueno, acá se produce un movimiento en donde si el lactante mira su mano, puede como reacción su tronco voltearse hacia donde mira su mano. Entonces empiezan estos movimientos de rolido. También van a empezar a suceder las primeras reacciones para la sedestación. Esto que aparece acá como las maniobras defensivas es que si el bebé se encuentra sentado y se va hacia adelante, tiene la capacidad de poner las manos, al igual que hacia los costados, para evitar caerse. Y bueno, ya hay transferencias, que con esto hablamos de lo motor fino, o sea, ya puede tomar y puede pasar de una mano a la otra. Los reflejos prácticamente ya van a haber desaparecido y el tono hay una hipotonía fisiológica. Bueno, acá aparecen los principales hitos, esto de manotear, o sea, de tomar objetos, van a ver que es a palma llena, a transferir objetos de una mano a la otra, a reconocer sus pies, rolar, hacer el trípode, que es esta sedestación con el apoyo de una mano, la sedestación sin manos, que se considera que se logra a los 6 meses, este juego vocal propioceptivo auditivo, en donde el bebé emite sonidos vocálicos y cadenas silábicas, como por ejemplo el ma, 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 ta, 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 y empieza a tener algunas reacciones anticipatorias. ¿Qué vamos a observar en un lactante en su tercer trimestre en un desarrollo normal? Tercer trimestre hablamos del séptimo, octavo y noveno mes. Vamos a ver un niño que puede prestar atención, pero que también va a tener pausas entre las cosas que le llaman la atención, los estímulos externos. Va a buscar fuentes sonoras, o sea, la comunicación auditiva sigue siendo de preferencia, ¿sí? El niño va a continuar con estas cadenas silábicas, pero va a reconocer cuándo se le habla de manera agradable y cuándo se lo reta, o sea, el sí y el no. Ya en esta etapa empieza a separarse de su mamá, a reconocerse como un ser independiente, entonces aparece la angustia del octavo mes. A nivel motor, ya va a ser un niño que controla la sedestación y que empieza a realizar maniobras para el gateo. Entonces, estas maniobras, esto que hablamos de desrotativas, es de pasar desde la posición sentado a hacer una rotación del tronco sobre el mismo eje y apoyar las manos en el piso. Posteriormente va a levantar la cola y ahí va a quedar en la posición de cuadrupedia. A nivel motor fino va a ser capaz, además de transferir, de sostener dos objetos en simultáneo y la toma va a ser más precisa. Todavía va a continuar el gras de pies, que quiere decir que los pies van a estar cerrados, ¿sí? Porque cuando esto desaparezca ya va a poder, digamos, o sea, esta actividad refleja que es a la flexión, cuando uno lo estimula, no va a habilitar la bipedestación. De la misma manera que cuando existía el gras de manos no permitía la toma de objetos, estos reflejos tienen que desaparecer para permitir el contacto y la exploración con otros objetos. Habíamos hablado que el gras de pies del gras de manos iba a desaparecer a final del primer trimestre, entonces esto habilita a que el niño pueda empezar a tomar, ¿sí? Inicialmente el niño está tratando de recibir sus propias aferencias y después ya esta hiperactividad de los receptores
disminuye permitiendo que la toma de objetos. Lo mismo va a suceder en el tercer trimestre, que va a ir desapareciendo el grasp de pies. Y bueno, y el tono va a incrementar el eje para permitir la sedestación y luego la bipedestación. Bien, y en el lactante del cuarto trimestre ya vamos a observar un niño que tiene mayor cantidad de interacción social, que puede expresar sus emociones, que va a tener una mayor comprensión del lenguaje, sobre todo siempre evoluciona más rápido el lenguaje comprensivo que el expresivo, entonces ya va a comprender el dame toma gestual, por ejemplo, ya digamos todo su lenguaje, aunque todavía no tenga palabras, va a tener una intencionalidad clara, va a poder señalar, va a poder expresar cuando quiere lo que quiere y cuando no quiere, digamos, todo con gestos. A nivel motor, bueno, ya habíamos hablado de que en el trimestre previo llegábamos a la cuadrupedia, ahora ya hace todas estas cadenas, como se ve en la primera imagen, en donde es necesario pasar por la cuadrupedia para que después el niño descargue el peso sobre los miembros inferiores y pueda pasar a la verticalidad. En general, los desplazamientos que se producen en el cuarto trimestre es de la bipedestación hacer un desplazamiento, digamos, lateral. O sea, el niño se puede parar, apoyar en la pared y desplazarse hacia los laterales. O lo mismo si se para tomado en una mesa. Ya hace la pinza terminal, que es esta de la que les hablaba. Esto es un hito importante del cuarto trimestre. Y el tono muscular va, por supuesto, a aumentar en el eje para apoyar la bipedestación. ¿Cuáles van a ser los hitos del cuarto trimestre? La posibilidad de señalar lo que el niño quiere, responder al dame toma, responder a su nombre. A nivel del motor fino puede hacer la pinza terminal y este juego de colocar objetos en el interior de, por ejemplo, un balde y después sacarlos, esta percepción de profundidad la tienen. El gateo es adecuado, la bipedestación y la marcha lateral. Y puede, cuando se acercan a los 12 meses, tener la marcha con guardia alta, que esto significa elevar los brazos para sostener el equilibrio. Bien, entonces, repasando, nosotros vamos a haber hecho una buena anamnesis en donde hemos interrogado por qué estos padres consultan y toda la historia del problema por el cual estos padres, como les digo, consultan, ahondando en el motivo de consulta, ¿sí? En la enfermedad actual. Vamos a hacer una, digamos, valoración de cómo ha sido su neurodesarrollo hasta el momento del examen, ¿sí? Vamos a ver qué otras intervenciones ha tenido el niño o qué otros factores pueden haber afectado en ese neurodesarrollo. Vamos a ver cómo lleva este niño las actividades de la vida diaria, cómo las realiza y finalmente lo vamos a examinar, ¿sí? En donde vamos a ver el nivel de conexión, el nivel de respuesta a estímulos sensoriales, visuales y auditivos. Vamos a ver cómo mueve el niño su boca, cómo se comunica, cómo es su alimentación, si durante el examen tose o se ahoga, cómo coordina su respiración con su deglución. Vamos a ver el movimiento grueso, ¿sí? Que habíamos hablado ya de las cadenas motoras, el movimiento fino, vamos a ver sus reflejos y el tono. Y en base a eso vamos a nosotros decir cómo está ese niño en función al neurodesarrollo normal, ¿sí? Que acá es lo que les digo, el diagnóstico funcional. Y en base a lo que hemos observado, vamos a definir cómo está ese niño en relación, o sea, cómo es su neurodesarrollo en lo que nosotros esperaríamos que este niño tuviera. Por ejemplo, si nosotros vemos en un niño que tiene 12 meses, que está empezando con sonidos guturales, que la conexión es escasa, que recién está empezando el control de tronco y que sostiene objetos en simultáneo y hay algunas alteraciones a nivel de la comunicación, a nivel de las habilidades motoras gruesas y finas, que hace que nosotros podamos decir que ese niño, por ejemplo, rinde, en base a lo que yo les estaba hablando,
como un niño del segundo trimestre, ¿sí? Entonces, eso lo podemos consignar para que quede bien claro lo que hemos recolectado. En base a esto vamos a planificar si es necesario realizar alguna interconsulta, si vemos que un niño no responde a los estímulos sensoriales, para valorar si hay alguna hipoacusia, por ejemplo, o alguna alteración visual. Vamos a pedir estudios complementarios que consideremos relevantes, el tratamiento farmacológico, que lo vamos a ver aplicado a cada patología, y vamos a planificar qué tipo de terapias necesitamos para abordar cada una de esas alteraciones que hemos encontrado, que puede ser estimulación temprana, kinesiología. En general, estimulación temprana se recomienda para los niños hasta los 3 años. Va a estar integrada por varios tipos de estímulos, este tipo de terapia, en donde en general trabajan las terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Bueno, también para los niños mayores tenemos este tipo de posibilidades terapéuticas, si necesitamos trabajar las habilidades motoras, kinesiología, la parte de la comunicación y de las praxias que habíamos hablado relacionadas a la alimentación, la fonoaudióloga, la parte de habilidades motoras finas, es decir, cómo el niño manipula, lo va a trabajar la terapista ocupacional, a su vez con algunos otros tipos de desórdenes sensoriales, ¿sí? Hay niños que tienen, por ejemplo, una hipersensibilidad a los cambios de posición. Eso puede deberse a que haya alguna alteración a nivel del vestíbulo, o también a contactar con distintas texturas. Cuando, por ejemplo, cuando lo bañan un niño que no disfruta, que sufre, bueno, ahí podemos pensar que haya alguna aversión táctil. Eso es una de las terapias que lo trabaja la terapista ocupacional, ¿sí? Que se llama integración sensorial. Bueno, si necesitamos hacer una evaluación de coeficiente intelectual, podemos hacer una derivación a psicología, o también si vemos alguna dificultad para el desarrollo de ese niño a nivel psicológico y de su familia. Y bueno, y si necesitamos alguna intervención sobre el cuidado de la piel, sobre los cateterismos, a enfermería. Y por último, la etapa de prescripción, en donde si es un niño que no tiene control de tronco, le podemos prescribir una butaca. Lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que ese niño pueda contar con los elementos necesarios para realizar su autocuidado de la mejor manera. A medida o sea, si son niños que tienen una elevada dependencia, porque por ejemplo no tienen control de tronco, podemos utilizar distintos elementos para favorecer la alimentación, la higiene, ¿sí? El juego, por ejemplo, con el esquinero. Y si observamos que hay alguna alteración en el movimiento de alguna de las partes del cuerpo, podemos utilizar las ortesis, que van a corregir o evitar una deformación, bastones, muletas, silla de ruedas, ¿sí? Y en el caso de que observemos la necesidad de realizar adaptaciones en el hogar, también se pueden sugerir, para siempre pensando en favorecer la autonomía, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase, espero haber sido clara. Cualquier consulta nos podemos comunicar a través del foro, en donde pueden plantear dudas o inquietudes que quieran aprender. También les voy a dejar algo de información sobre el neurodesarrollo en las siguientes etapas de la vida. Les dejo un cariño muy grande y nos vemos en la próxima clase.